estamos de regreso en Fuera de Serie. Vamos a hablar con el señor Juan Nobile, que es integrante del equipo argentino de antropología forense. Trabaja en todo el país en casos de delitos de lesa humanidad, en búsqueda de desaparecidos, en México, en El Salvador y en Chad también. Y además trabajó en arqueología prehistórica en México, Perú y España. ¿Qué tal, Juan? Agustina Henrich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Muy bien, acá estamos. Me alegro mucho. Buenas tardes, Juan. Un gusto que estén Fuera de Serie. Le habla Baltasar Schubert. ¿Qué tal, Baltasar? Mucho gusto, muy amable. Igualmente. Juan, le quiero consultar por qué la antropología forense y cómo llegó a formar parte del equipo argentino. Bien. Bueno, mira, el equipo argentino de antropología forense se fundó hace exactamente 36 años. ¿Sí? Y de alguna manera comenzó su trabajo vinculado a todo lo que tenía que ver con la cantidad de personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. En 1984, Madres de Plaza de Mayo preguntaba a distintas universidades si era posible a partir de los restos esqueletales identificar a una persona. En ese momento se contactan en Estados Unidos con Clay Snow, que es el fundador del equipo argentino de antropología forense, y él destaca esta posibilidad de que se podían identificar a partir de los restos óseos. Viene a la Argentina, empieza a hacer prácticas de exhumaciones, hace identificaciones y declara en los juicios por delitos de lesa humanidad que se estaban llevando en ese momento adelante, juzgando a los responsables de la última dictadura militar. A partir de ahí él considera que hay que formar un equipo local, y varios estudiantes en ese momento de antropología van a conformar lo que hoy es el equipo argentino de antropología forense. En líneas generales es la antropología a disposición de la justicia, por eso es forense, ¿no? Porque está vinculada a todo lo que tiene que ver con las actividades judiciales y las actividades que precisamente marca el foro, ¿no? Así que bueno, la antropología forense surge fundamentalmente en la búsqueda de personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado, y después toda la metodología implementada por el EAF empieza a ser requerida en otros países, en otras instancias. Así que bueno, eso es más que nada la vinculación de la antropología con lo forense. A partir de los restos esqueletales poder identificar. Juan, el equipo argentino de antropología forense, como bien decías, es una organización científica no gubernamental sin fines de lucro, reconocida mundialmente. Ahora vamos a hablar del tema del premio Nobel, y compuesta por antropólogos, pero también por arquitectos, historiadores y criminalistas. Es un equipo interdisciplinar, por lo que veo, ¿no? Sí, sin duda. Y me pareció interesante esto de que empezaron siendo 5 integrantes, hoy son más de 70 profesionales, y el tema esto de los dos objetivos, como lo plantean ustedes, de la labor humanitaria y la justicia. Yo ya lo leí, como te decía, pero me gustaría un poco que nos lo expliques vos a esto. Sí, básicamente, bueno, primer punto, es un equipo multidisciplinario, trabajan arquitectos, criminalistas, historiadores, antropólogos sociales, e incluso ahora se han incorporado comunicadores, ¿no? Que son los que organizan todo lo que tiene que ver con la difusión del trabajo del equipo. Y somos más de 70 personas en todo el mundo, en distintas oficinas. Hay oficinas en Buenos Aires, en México, en Nueva York y en Sudáfrica. Y los dos objetivos de nuestro trabajo tienen que ver con lo humanitario, principalmente con lo humanitario, por el hecho de que la búsqueda de una persona desaparecida implica básicamente un objetivo de poder identificar y darle al familiar una verdad y entregarle los restos, ¿no? Y básicamente esto es por el hecho de que en todas las culturas lo que se necesita para elaborar un duelo es la verdad y saber qué pasó con los restos, tener los restos, para poder elaborar el duelo y cerrar, digamos, una etapa o una historia. Entonces, bueno, básicamente el hecho de identificar y restituir al familiar implica, ¿no es cierto?, el saber qué pasó y el tener los restos para hacerlo, el duelo que de acuerdo a sus tradiciones culturales corresponde. Esto es, digamos, es un universal, nuestras perspectivas que tenemos cada cultura vinculadas a la muerte, ¿no? Y por otra parte también es lo judicial tiene que ver con aportamos una verdad a la justicia
y también son pruebas científicas que de alguna manera sirven para tensar determinados tipos de discursos. Por ejemplo, en crímenes de lesa humanidad, uno de los argumentos que siempre brinda la defensa de represores es que, bueno, de que muchos de los de las víctimas fueron producto de enfrentamientos, por ejemplo. Con los restos, con todo el análisis que se hace sobre los restos esqueletales, las heridas perimortem, nosotros podemos, en muchos casos, afirmar de que no fueron enfrentamientos, sino que fueron ejecuciones, ¿no? Entonces, bueno, es otro de los elementos que aportamos a la justicia, la posibilidad de que estamos posicionándonos desde toda una perspectiva científica, dando un discurso con criterio de verdad y que es asumido así también por los jueces, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos tareas centrales: lo humanístico en primera instancia y la justicia como un elemento que, en caso de requerir todos los análisis científicos que hacemos, está a disposición. Juan, por lo que nos comenta, en su labor hay un eje que también parece ser fundamental, que es el vínculo y la relación con los familiares. ¿Por qué? Sí, exactamente. El equipo surge a pedido de los familiares y básicamente todo nuestro trabajo está organizado en función de que la desaparición es lo peor o una de las tragedias máximas que le puede pasar a una familia, que le desaparezca un ser querido, ¿no? La desaparición implica la incertidumbre e implica, ¿no es cierto?, de que nunca se pueda cerrar esa historia hasta que no se tienen certezas. Por lo tanto, nuestro vínculo con la familia comienza desde el momento en que la familia denuncia la desaparición de una persona de su entorno familiar directo, y a partir de ahí nosotros empezamos a entrevistarnos con esa familia para tanto de poder obtener información de esa persona desaparecida, como también poder, ¿no es cierto?, asistir en todo lo que tiene que ver con elementos que pueden llegar a aportar para la búsqueda, y hasta en determinado momento, ¿no es cierto?, asistencia de poder estar apoyándola en saber de que estamos buscando y que se está trabajando en tratar de dilucidar precisamente esa verdad. Por lo tanto, con los familiares es la primera aproximación. El primer trabajo que hacemos es la entrevista al familiar, la obtención de datos sobre su familiar desaparecido, y en esas entrevistas obviamente que también surge todo y se puede, ¿no es cierto?, llegar a percibir profundamente la angustia que genera, ¿no es cierto?, ese tipo de situación en los familiares. Por lo tanto, el vínculo, generalmente cuando nosotros identificamos y restituimos, hay como una retribución muy fuerte en cuanto a agradecimiento, en cuanto a reconocimiento de la labor por parte de cada uno de los familiares que hemos podido acercarle una verdad y los restos de su familiar desaparecido. Interpreto, Juan, que ustedes también se llevarán mucho de cada experiencia, ¿no? No solo de la familia, una vez que todo termina y todo cierra, sino que ustedes se llevan una experiencia que debe ser, la verdad, que indescriptible. Sabemos que participaste en muchas investigaciones de violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Respecto de esto, ¿alguna experiencia que hayas vivido en tu trabajo que te haya marcado por alguna razón que nos quieras compartir? En general, mira, es como que todas las experiencias que tenemos son experiencias que tienen un alto impacto social. Lo que fue en la Argentina, las víctimas del terrorismo de Estado, lo que es en México, la desaparición de personas migrantes, sobre todo, ¿no? En México hay un proyecto que se llama el Proyecto Frontera, que tiene que ver con todas las familias de Centroamérica que tratan de ir a Estados Unidos y desaparecen en territorio mexicano. Entonces, bueno, eso también generó que varios familiares, tanto de Guatemala, Honduras, El Salvador, estuvieran, ¿no es cierto?, y generaran organismos que por la verdad, organismos de derechos humanos que trataran de saber qué pasó con sus familiares. El hecho también de los 43 chicos desaparecidos, que eran de una escuela secundaria en México, Ayotzinapa, son elementos y hechos que marcan mucho y tienen, ¿no es cierto?, como un impacto social muy fuerte. Trabajar en cada uno de estos casos, son los casos de violaciones de derechos humanos masivas que hubo en África, en algunos países de África
también le genera a uno toda una serie de, básicamente de un compromiso muy fuerte por cada una de las actividades que está desarrollando. Y es muy difícil decir, bueno, no sé, este hecho me impactó más que el otro. Generalmente los hechos que uno más lo impactan son los hechos, las primeras investigaciones que yo particularmente desarrollé aquí en la ciudad de San Lorenzo, pero también determinado tipo de hechos que implicaban formas que son muy, muy fuertes, ¿no es cierto?, vinculadas a dictaduras militares. El Pozo de Arana en la ciudad de La Plata causó un impacto. El hecho de saber que ejecutaban y quemaban a las personas genera, ¿no es cierto?, impactos fuertes de pensar hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto?, las estrategias que implantan los poderes, en este caso los estados terroristas, para desaparecer personas, ¿no? Pero bueno, cada una de las entrevistas que se hace con familiares son muy impactantes también por todo lo que llegaron a implicar y a truncar la vida de muchas familias, ¿cierto? El hecho de la desaparición, me reitero, es una de las cosas más terribles y más trágicas que le puede suceder a una familia. Bien, Juan, la escuchamos muchísimas veces y en nuestro país tiene una connotación muy especial, pero ¿qué decimos cuando repetimos verdad y justicia? Lo que estamos diciendo es, bueno, cuando se dice verdad, justicia y también memoria, es que ninguna sociedad puede construirse desde el olvido o desde la injusticia. Si queremos superar etapas, realmente tenemos que estructurarnos en función de eso, ¿no? En función de la memoria, de la verdad y la justicia. Y en eso yo quiero destacar que en el caso, como muchos casos, pero el caso de Argentina, las miles de familias que sufrieron la desaparición de un ser querido, siempre se estructuraron desde la justicia, ¿no? Siempre buscaron justicia. O sea, en ese sentido nunca se buscó venganza ni acciones personales, sino que fueron todas acciones colectivas, centralizadas y estructuradas desde la justicia, ¿no? Y marcando fundamentalmente un camino, que es el camino de que las instituciones de verdad, las instituciones de la justicia deben fomentar precisamente eso, ¿no? En la medida en que entendamos que se hace justicia, vamos a tener una mejor sociedad y una posibilidad de evolucionar y de desarrollarnos. Ninguna sociedad se puede regir desde la no memoria, desde la injusticia, desde la violencia institucional. La injusticia es una forma de violencia institucional y siempre va a dejar, ¿no es cierto?, toda una serie de elementos muy negativos para el desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, más allá del tiempo que pasó en muchos de estos casos, el hecho de saber que hay justicia, la semana pasada fueron las condenas en la causa FESET, en Rosario, ¿no? Y la sensación es esa, de que cuando se juzga y se juzga con un juicio que da todas las garantías a las partes acusadas y a las defensas y a las querellas, donde se establecen todos los criterios de verdad necesarios, se juzga, se condena, es como un alivio y una satisfacción de pensar que en nuestra sociedad hay instituciones que funcionan y que, bueno, que tienen que estar, ¿no es cierto?, en función de poder construir desde esas verdades. Es fundamental para todas las familias el hecho de que se juzgue a quienes fueron los responsables de las desapariciones. Por eso, memoria, verdad y justicia son pilares fundantes de cualquier proceso social que tenga por objetivo, ¿no es cierto?, una sociedad de grandeza. Totalmente. Juan, cuando te presentamos al principio decíamos, bueno, que íbamos a hablar con una persona integrante de un equipo muy importante que había sido seleccionado para el Premio Nobel de la Paz, el próximo Premio Nobel. ¿Cómo tomó el equipo esta postulación? ¿Se lo esperaban? Y también a nivel personal tuyo, ¿cómo fue para vos recibir la nominación a un Premio Nobel de la Paz? Bueno, como esperar, uno no espera estas cosas, o sea, no es que está esperando ser premiado en una categoría como Premio Nobel, ¿no? El equipo desarrollamos todo nuestro trabajo en función principalmente de los familiares. Es como que no lo hace por el reconocimiento de organismos que llegan a esta cuestión de los premios Nobel.
Pero de todas maneras, sí, el reconocimiento impacta muy positivamente por la importancia que tienen estos premios, porque quien los postula son instituciones latinoamericanas. Uno de los grandes postulantes al equipo del Premio Nobel de la Paz es CLACSO, que es el Comité Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una institución muy reconocida, académica. Entonces, bueno, impacta que instituciones de este prestigio sean las que propongan a nuestro equipo como merecedor de un Premio Nobel de la Paz. Más allá de eso, yo creo que es un reconocimiento a un colectivo de trabajo, ¿no? Cuando me refiero a un colectivo de trabajo, no lo tomamos como que es un premio exclusivo o estrictamente al equipo, sino que hay que pensarlo desde el fundador, Clay Snow, en un reconocimiento a él, como también a todos los familiares y a todos los organismos que han luchado ya desde el año 1936 por memoria, por verdad y por justicia. Entonces, bueno, consideramos o entendemos de que es un premio a todo un colectivo de trabajo que va más allá incluso del equipo argentino de antropología forense. Personalmente, obviamente, yo soy de un pueblo muy pequeño y es como que causó también un impacto así muy fuerte, que es una persona de un pueblo que camino todos los días por mi pequeña ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, y como que hay un reconocimiento de nivel internacional y que, bueno, personalmente es como que te da, no sé, varias sensaciones, pero bueno, uno particularmente creo, me da mucha vergüenza ese tipo de reconocimientos porque me considero como muy humilde, ¿no? Entonces, bueno, que te estén diciendo o felicitando es como que te da un poco de cosa, ¿no? Pero entiendo y trato de decirle a todo el mundo que es un reconocimiento a todo un colectivo de trabajo y del cual me siento muy orgulloso de formar parte, ¿no? Bien, Juan, la última consulta, y felicitándolos también por esta nominación al Premio Nobel. El año pasado lanzaron una campaña de recepción de sangre en pos de hallar coincidencia con los cientos de cuerpos que el equipo tiene a su resguardo sin identificar. La consulta es: ¿cualquier persona que busque un familiar puede sumarse a esta campaña? ¿Cómo debiera hacerlo? Sí, nosotros en el año 2008 había salido lo que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas. Bajo esta iniciativa hicimos varias exhumaciones de restos que estaban como NN en varios cementerios, restos que están vinculados, ¿no es cierto?, posiblemente a terrorismo de Estado, a víctimas de terrorismo de Estado. Y el año pasado relanzamos esta campaña para identificar, en la cual toda persona que tenga dudas, que quiera saber qué pasó con su familiar, uno de los comienzos es precisamente dejarnos una gotita de sangre para poder cotejarla, porque tenemos cerca de 700 cuerpos sin identificar. ¿A qué se puede deber esto? Básicamente de que también una de las secuelas que dejó el terrorismo de Estado es que muchos familiares no quisieron saber más nada de esta historia, sabiendo de que era tener que venir a desandar un camino muy traumático, ¿no? Entonces, bueno, pasados tantos años, algunos familiares quieren dejar sangre para ver qué pasó con su familiar. Para eso es conectándose al número de teléfono de la campaña, conectándose con cualquier tribunal federal, directamente desde la página del equipo, se pueden vincular si tienen una duda de su familiar y, bueno, se recolecta la muestra de sangre y se compara con toda esta cantidad de restos que tenemos todavía sin identificar y que están a resguardo del equipo argentino de antropología forense. O sea que básicamente está tendiente a que podamos identificar esos restos y restituirlos también a los familiares. Ojalá que así sea, y vamos a estar dando los números y el contacto al cierre del programa también por si alguien lo necesita o le sirve. Bueno. Juan, muchísimas gracias a vos y al equipo de verdad por la labor que hacen. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión, por lo cordial que han sido y bueno, saludos a toda su audiencia, han sido muy amables. Acá estamos para lo que necesiten. Bueno, gracias.
Que estén muy bien. Igualmente, Hasta luego. Juan, un placer. Hablábamos con el señor Juan Nobile, que como decíamos es integrante del equipo argentino de antropología forense, que trabaja no solo en nuestro país, sino también en otros países latinoamericanos, en casos de delitos de lesa humanidad, búsqueda de desaparecidos, y también han sido nominados con el Premio Nobel de la Paz, que si bien él decía es un reconocimiento al equipo y no lo queremos tomar como lo personal, realmente me alegra que se reconozca este tipo de personas, este tipo de labores, esta gente que muchas veces pasa por invisible y que es tan necesaria, ¿no? Sí, como héroes anónimos, si se le puede llamar, o como gente que se destaca y no siempre los flashes de alguna manera los ubican, que hacen una tarea silenciosa muy relevante, y bueno, desde ya estar nominado a un premio de estas características es un reconocimiento, como dice Juan, a una labor no buscada pero merecida. Totalmente.